La geometría es la rama de las matemáticas que estudia el espacio y las relaciones espaciales. Su nombre proviene de las palabras griegas geo, que significa tierra, y metría, que significa medida, es decir, medida de la tierra. Junto con la aritmética, son las ramas precursoras de las matemáticas modernas. La geometría tiene varias divisiones. La geometría tradicional o euclidiana, en la que los objetos y sus propiedades se estudian utilizando axiomas y teoremas derivados de ellos. La geometría analítica, que se auxilia del álgebra para estudiar los objetos. La geometría diferencial, que se auxilia del cálculo diferencial. La geometría proyectiva, en la que no es importante la medida, sino solo la manera en que se alinean los puntos entre sí. Y la topología, que es la rama más compleja de la geometría, en la que se estudia la naturaleza del espacio. La geometría tiene infinidad de aplicaciones tanto en nuestra vida diaria como en muchas ramas del conocimiento. Desde los primeros años de nuestra vida entramos en contacto con la geometría. Seguramente todos jugamos con aquel juguete en que se debían introducir formas geométricas diferentes como cuadrados, triángulos y círculos en las ranuras correctas. Este tipo de juguetes nos ayudaron a desarrollar nuestra capacidad para determinar diferencias. Algunos juguetes basados en la geometría inclusive retan nuestra inteligencia, como es el caso del cubo mágico o de Rubik. En la vida diaria, también es importante el conocimiento de la geometría. Por ejemplo, consideremos las propiedades de los planos. Si se nos dan 3 puntos cualesquiera que no se encuentren en una línea recta, podemos hacer pasar un plano a través de estos puntos. Esta es la razón por la que los tripiés de las cámaras, telescopios y equipos de medición tienen 3 patas. No importa qué tan irregular sea la superficie, los extremos de estas patas determinan un plano. Por otro lado, si un soporte tuviera 4 patas, la estructura se tambalearía a menos que cada pata estuviera cuidadosamente extendida justo lo necesario. En la arquitectura y en la ingeniería civil, juega un papel esencial en 2 sentidos. En primer lugar, en hacer las construcciones más estables y por otra en hacerlas más hermosas. Las formas geométricas pueden volver famosas algunas estructuras y convertirlas en puntos de referencia a nivel mundial dignas de admiración, como es el caso de las pirámides de Egipto o el Pentágono en los Estados Unidos. En física, también es muy importante la geometría, en particular en su rama de la óptica geométrica, en la que se usan conceptos tales como triángulos semejantes para calcular el tamaño de imágenes o ángulos de reflexión o refracción, lo que hace posible la construcción de instrumentos ópticos tales como lupas, microscopios, binoculares y telescopios. En la química, la geometría nos permite calcular distancias entre átomos en moléculas que tienen formas geométricas regulares, tales como cubos, tetraedros, octaedros, hexágonos o incluso formas más complejas como balones de fútbol. En cristalografía nos permite no solo comprender las propiedades de la estructura de sólidos cristalinos tales como el diamante y otras piedras preciosas, sino la forma de tallar sus facetas para resaltar al máximo su belleza. En astronomía, la geometría nos ha auxiliado en la comprensión del movimiento de los cuerpos celestes, tales como planetas, cometas y estrellas, que al estar sujetos a las fuerzas gravitatorias, describen secciones cónicas tales como círculos, elipses, parábolas o hipérbolas. De hecho, el futuro del universo depende de su geometría de acuerdo a la teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En las artes también es importante la geometría, en particular en la pintura y en la escultura, ya que muchas de ellas incorporan figuras geométricas. De hecho, las formas geométricas son el elemento principal del arte moderno. La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia los triángulos. Su nombre proviene de las palabras griegas trigonón, que significa 3 ángulos, y metría, que significa medida. Se divide en 2 ramas. La trigonometría plana, que estudia los triángulos que se encuentran en un plano,
y en especial aquellos en los que uno de sus ángulos mide 90 grados, denominados rectángulos, y la trigonometría esférica, que estudia triángulos sobre una esfera. Aunque originalmente la trigonometría se desarrolló para usos astronómicos y geográficos, en la actualidad tiene infinidad de aplicaciones, sobre todo en las diferentes ramas de la física y la ingeniería. En la cinemática, la dinámica y la estática, que son ramas de la mecánica, es esencial el conocimiento de la trigonometría, ya que muchas variables físicas como son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, las fuerzas mecánicas, eléctricas y magnéticas se representan como vectores y no se pueden sumar directamente como números, sino mediante sus componentes, para lo que se deben usar las funciones trigonométricas. En óptica, se utilizan las funciones trigonométricas para estudiar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz, en los que se basan instrumentos tales como lupas, binoculares, microscopios, telescopios y fibras ópticas. En astronomía, se usa para determinar la distancia a la que se encuentran y el tamaño de los diferentes cuerpos celestes, tales como planetas y estrellas. Fue así como hace más de 2000 años, los astrónomos griegos Aristarco e Hiparco, a quien se considera el padre de la trigonometría, determinaron aproximadamente el tamaño y la distancia de la Luna y del Sol. En geodesia, se usa para determinar las dimensiones de nuestro planeta. De hecho, hace más de 2000 años el matemático griego Eratóstenes la aplicó para medir el diámetro de la Tierra. En topografía y agrimensura se usa en las diferentes mediciones de superficies. Un área particularmente importante de aplicación de la trigonometría en las ciencias e ingeniería fue desarrollada por el científico francés Joseph Fourier, quien demostró que las funciones periódicas pueden descomponerse en series trigonométricas. Esta propiedad es ampliamente usada en la ingeniería mecánica, en el estudio de vibraciones y en la transferencia de calor, en sismología e ingeniería civil, en el estudio de las propiedades de las ondas sísmicas y su efecto en estructuras como puentes y edificios, y notablemente en ingeniería electrónica para describir las ondas electromagnéticas que han permitido el gran auge de las comunicaciones.